Eso es. Ahora sí. Su servidor Jorge Pulido, de parte de las firmas J. Pulido Consultores, una cordial bienvenida al laboratorio del periodo de octubre de 2022, en el cual hablaremos de diferentes temas, 3 temas bastante interesantes en los que resultaron como inquietudes, como preguntas en el transcurso del mes. 2 que tienen que ver con el tema de incapacidades, ¿ya? Uno que tiene que ver con el nuevo Foro de Estabilidad Laboral reforzada por el tema de paternidad. ¿Listo? Que anteriormente sí teníamos una connotación particular con el tema paternidad, pero hoy en día tiene algunos cambios como tal. ¿Listo? Entonces hoy vamos a recalcarlos en sí y que se tengan en cuenta el momento de la desvinculación de una persona. ¿Listo? Ahorita lo vamos a revisar. Y por último, un tema importante e interesante, que es uno de los exámenes médicos ocupacionales que se presentan en las empresas como tal, respecto a el preocupacional o de ingreso como tal. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Creo que ahora sí. Sí. Listo. ¿Qué me están escribiendo? Vale. Ya se puede el PowerPoint. Sí, señor, ya se ve. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Aquí están escribiendo como tal. Vale. Antes de dar inicio como tal al laboratorio del día de hoy, el periodo de octubre del 22, tened en cuenta lo siguiente. Ustedes nos definen los temas como tal que nosotros desarrollamos en las masterclass y en los laboratorios. Recuerden bien que la masterclass es una competición que se hace de carácter mensual, la cual tiene un costo al público general, pero no tiene ningún tipo de costo para los suscriptores y suscriptoras. Y ustedes como suscriptores son los que deciden el tema que desarrollamos en cada masterclass. Si no estoy mal, creo que ganó, que se me hizo, para este mes ganó nómina electrónica, auditoría, conciliación, aseguramiento en cierre fiscal, deducibilidad, para la deducibilidad. Entonces ahí recalcaremos el tema de la nómina electrónica, connotaciones, particularidades, lo que se transmite, lo que no se transmite, obligados, no obligados y demás. Y veremos la temática de cómo podemos blindar, asegurar esas transmisiones versus las nóminas, versus la contabilidad para el próximo proceso, ¿cierto?, de deducibilidad en la declaración de renta, que después la DIAN no va a decir, no, usted no me transmitió esto, que usted dijo esto, pero usted dijo aquello, que si nos viene a fiscalizar, pues estamos preparados con esa información como tal a la hora de atender a la DIAN en un proceso en un fiscalizador, un asesor como tal de ellos. ¿Listo? Las votaciones se cerraron, ya no se puede votar más como tal. Habían otros 2 temas que eran independientes, que es un tema casuística muy interesante que bastante hemos visto preguntas de nuestros clientes como tal o suscriptores en donde preguntan constantemente con el tema de independientes, ya, pero se quedará para otra ocasión. Y el tema del despido con justa causa, que por ahí nos hicieron una recomendación muy interesante sobre, ok, perfecto, para retirar una persona con justa causa, como el procedimiento. Entonces, el debido proceso, el derecho a la defensa, cómo la casuística, qué pasos tiene y demás. Pero bueno, esta nos queda para otra oportunidad. Por ahora, nómina electrónica para el cierre del año 2022. ¿Listo? Importante para contar con sus votos. Ustedes son los que deciden como tal las temáticas que desarrollamos en cada una de estas charlas como tal que damos. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, participación y especialmente por apoyar nuestra labor siendo suscriptores de J. Pulido. Recuerden bien, plan de continuidad. Si se los cae en internet, no se vayan. 1 minuto, 2 minutos para volver a restituir la señal. ¿Listo? Si se cae el canal de Teams, es decir, a todo el mundo nos saca del canal de Teams, ¿cierto? Mandamos un segundo link por medio de WhatsApp. Si no ingresan, puede ser un segundo link para Zoom, ¿ya? Puede ser de Teams, Microsoft Teams o puede ser de Zoom. Dependiendo que si Microsoft Teams pues, nos saca, pues si funciona o no funciona, mandaremos el link de ese Microsoft Teams o si no, nos pasamos al Zoom. Memorias, lo que ustedes van a ver es de ustedes como tal. Es más, los laboratorios, por decisión en su momento estructural de la política, se decidió que para que sirvan de memorias a futuro proceso de verificación, se comparta el material como tal para que tengamos toda la disponibilidad de información en sí, o si ustedes como suscriptores pueden hacer preguntas por medio de su suscripción, por medio del canal de Teams, o, perdón, de Telegram o de WhatsApp, ¿listo? Preguntas, aclaraciones, por favor apúntenlas, tenganlas presente, cópialas en el chat o en una agenda y al final de la charla podemos desarrollarlas, ¿vale? Muy bien. Objetivos de las charlas, y es el laboratorio como tal.
el principal objetivo que yo siempre recalco, ¿ya? Pues nosotros damos argumentos, contextos, parte normativa, jurisprudencias y demás, pero lo que me gusta resaltar muchísimo de lo que tratamos de hacer con las capacitaciones y demás es crear criterio propio. El término criterio propio es lo que yo siempre trato de buscar a la hora de transmitir conocimiento, transmitir información como tal. El criterio propio básicamente es que ustedes tengan la posibilidad de decir que si ven algo que como que no les cuadra, ¿ya? Tengan la posibilidad de decir, ok, perfecto, no me cuadra, es por esta norma, por este artículo, por este fundamento, por esta jurisprudencia, ¿cierto? Creo en mi contexto, en mi concepto, ya que debería ser de una forma diferente, o creo que sí está bien como se está haciendo, pero porque tengo ese fundamento para poder estructurarlo, para poder decir y tener la competencia de decir, o que estamos bien, o si tenemos alguna oportunidad de mejora. Básicamente ese es el objetivo principal de estas charlas como tal. De cualquier charla que nosotros damos como tal es crear ese criterio propio. ¿Listo? Construir ese criterio propio. Tema de hoy, pues ya lo vimos, incapacidades, fuero laboral y examen médico ocupacionales. ¿Listo? Consideraciones tres rápidamente. Primero, conceptualización normativa. Recuerden que las normas son para conceptualizarlas. Leemos un artículo, una norma, que ahorita de pronto lo vamos a ver como tal, y puede ser que al final de la lectura, siendo exactamente el mismo texto, exactamente la misma norma, artículo y demás, al final de la lectura cada uno de nosotros tener un concepto diferente de esa norma. ¿De acuerdo? Se llama conceptualización normativa. Un juez es el único autorizado en Colombia para decir exactamente cómo se aplica una norma frente a un caso particular. De resto, todos nosotros lo que podemos hacer es conceptualizarla, ¿vale? Vigencia normativa, vamos a ver, está vigente a hoy. Ténganlo en cuenta, pues estas son memorias de ustedes, a futuro pueden revisarlas, y si a futuro la norma cambió, pues claro está, esta presentación también tendrá que sufrir cambios o ajustes, ¿de acuerdo? Y memorias sobrecargadas, téngalo presente, van a ver mucho texto, no se preocupen, esto es de ustedes como tal. ¿Para qué? Para que nos concentremos más que todo en la explicación en sí, aunque una parte vamos a leerlas pues para tener todo el contexto completo, ¿de acuerdo? Pero tranquilos que no se preocupen por tanto texto, lo hacemos es para tener la explicación completa, para que sirvan realmente de memorias a futuro, ya tener la norma, tener el concepto, la ley, ¿cierto? Y las diferentes variables para que tengamos la posibilidad de volver a leer y volver a recordar y volver a ampliar. Y si está la norma, vamos a Google, la buscamos y ampliamos el contexto, ¿listo? Para tener todo de forma integral. Entonces, sí están sobrecargadas, pero es para eso, para que nos sirva realmente a futuro como valor agregado, ¿vale? Muy bien. Ahora sí entramos en materia como tal. Incapacidades, dos hitos vamos a ver el día de hoy. Incapacidades hay mucha cosa, ¿vale? Arrancando de que existen capacidades de origen común, origen laboral, existen las licencias de maternidad, la licencia de paternidad. ¿Listo? Hay muchas variables de temas de incapacidades, ¿vale? Pero el día de hoy vamos a revisar dos. Una que es viabilidad del despido en incapacidad y segundo, el pago de incapacidad por accidente de trabajo, IGE. IGE es la asignatura que tiene la espila para cuando marcamos la novedad de incapacidades, ¿cierto? En los aportes de seguridad social. IGE, incapacidad general, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, vamos a revisarlo como tal, esos dos ítems. Recuerda que nosotros tenemos una masterclass específicamente con todo lo que hay que saber y conocer sobre el tema de incapacidades. ¿De acuerdo? Esa la dimos, si no estoy mal, creo que por allá el segundo trimestre del 2022 la vimos, o el segundo trimestre del 2022 la vimos como tal. ¿Listo? Si en algún momento desean que miremos todo a profundidad de incapacidades, las variables, conceptos, documentación, rechazos, procedimientos y demás, por favor nos lo dejan saber para poder determinarla y volver a traerla como tal a colación a la encuesta para poder hacer la charla si ustedes lo desean. ¿Listo? Viabilidad del despido por incapacidad, en estado de incapacidad, pilas. ¿Qué sucede con las incapacidades? Recuerden bien que hay dos contextos importantes en tema de incapacidad. La incapacidad básicamente es la disminución de la capacidad que tiene una persona para desarrollar una función o una labor. ¿Listo? Una incapacidad no solamente se le da a un trabajador. Una incapacidad se le puede dar a un pensionado, una incapacidad se le puede dar a un beneficiario, a cualquier persona, a un estudiante. ¿Listo? La incapacidad no solamente es para el trabajador, para que la presente la empresa. A cualquier persona le puede dar una incapacidad. Básicamente la incapacidad es no tener la capacidad
de tener las funciones normales, físicas o mentales del individuo o de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener una diferenciación muy importante entre incapacidad y discapacidad. Entonces, in y la otra es dis, ¿de acuerdo? Para poder tener contexto sobre el tema de la viabilidad del despido. ¿Listo? Entonces, la incapacidad, como decimos aquí, por lo general es temporal y es superable por la persona. Es decir, es en un corto tiempo, entre comillas, no siempre, la persona vuelve a restituir sus capacidades normales productivas, laborales, físicas, mentales, para volver a la normalidad ya de su situación como tal en temas de salud, ¿listo? Y capacidad productiva. Una discapacidad, ojo, es una situación que puede generar una posible estabilidad laboral reforzada porque discapacidad está relacionada con la pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Una cosa es que yo pierda mi capacidad laboral temporalmente y otra cosa es que pierda mi capacidad laboral en un tiempo prolongado. ¿Listo? Cuando es prolongado, hablamos de discapacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por allá en el 2018, la Corte CSJ, recuerden bien, Corte Suprema de Justicia, ¿de acuerdo? Establece o determina unos lineamientos base para el tema de la discapacidad. ¿Y qué dice la sentencia? Ojo, limitación física, psíquica o sensorial y con carácter de moderada. Esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. Entonces aquí nos partimos otra vez en dos. Ya dijimos que una cosa es incapacidad, otra cosa es discapacidad. Ahora bien, la discapacidad ahora se parte en dos. ¿De acuerdo? La que está del 15 hacia abajo, 14.9 hacia abajo, y otra que está del 15 hacia arriba. ¿Listo? La que está hacia abajo puede ser no categorizada como una discapacidad, pero la que dice 15% hacia arriba, según la Corte Suprema de Justicia, ya debería ser categorizada como una pérdida de capacidad laboral que puede generarnos la estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? En ese orden de ideas, ojo con el decreto 2643 porque es la acotación que se determina, en donde se determina los porcentajes o grados de severidad de la limitación o pérdida de capacidad laboral. ¿Y qué dice el decreto? Básicamente dice, ojo, no, moderado es del 15 al 25, severo es mayor al 25, menor al 50 y profundo igual o superior al 50%, que es cuando ya nos genera el tema que conocemos como pensión por invalidez. Lo demás nos genera un tema, por ejemplo, de indemnizaciones. Háblese, en este caso, ojo, estamos hablando tanto de cosas de origen común, enfermedades de origen común, como las de laborales o profesionales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos contextos, uno que es incapacidad, el otro que es discapacidad, que hay que tener mucha claridad entre la diferencia de esos dos, ¿de acuerdo? Y que en la discapacidad debo tener en consideración cuándo o qué porcentaje tengo para definir si soy moderado, severo o profundo. ¿Listo? Con ese contexto, entonces, por lo general, ojo, si la incapacidad no generó afectaciones a futuro, no es prolongada, ¿ya? Que pueda generarle una posible estabilidad laboral reforzada, no se requiere. Es decir, en otras palabras, la incapacidad no requiere tratamientos especiales, continuidad de la atención asistencial, no tiene complicaciones o actividades en procura de una posible pérdida de capacidad laboral. En ese contexto, es decir, que no se proyecte una posible estabilidad laboral reforzada por origen de esa incapacidad, sí podría ser viable la terminación de la relación laboral. Ah, no, si la persona se me incapacitó porque le dio, por ejemplo, daño en el estómago. Por lo general, ese daño de estómago es temporal, es recuperable, no requeriría de tratamientos especiales, una continuidad de la atención asistencial, por lo general no tiene complicaciones o no genera una solicitud a la Junta Regional o Junta Nacional para que le califiquen una pérdida de capacidad laboral por daño de estómago. ¿De acuerdo? Al no generar toda esa casuística,
Entonces podría ser que en ese estado de incapacidad, por esa condición como tal, sí sea viable una terminación de la relación laboral. ¿De acuerdo? Pero ojo, si es visible, perdón, por lo cual, si es viable desvincular a una persona que se encuentra en estado de incapacidad, recuerden, temporal. ¿De acuerdo? El riesgo es que la incapacidad temporal, ojo, se convierta en prolongada. Y si una incapacidad ya se convirtió en prolongada, es que la persona lleva 2 meses, lleva 3 meses, lleva 4 meses, 5 meses, ya se prolongó en el tiempo, ¿ya? Por el paso del tiempo y es comprobable que el empleador tiene su incapacidad, tiene los soportes, evidencias que el trabajador sí está enfermo, ¿cierto? Se podría generar un tema de discapacidad futuro. Y si estamos frente a esa incapacidad que se nos puede convertir en una discapacidad, es decir, hay razonabilidad para pensar que esa capacidad se puede convertir en una pérdida de capacidad laboral, en ese orden de ideas, ojo, porque la persona sí podría estar inmersa en una estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. ¿Listo? Nota, si la persona está en proceso de una calificación, ojo aquí, pilas. Si la persona está en proceso de calificación para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es decir, la persona está incapacitada, ¿de acuerdo? Lleva 2 meses incapacitada, ya siente que está muy mal y solicita la verificación por la Junta Regional de la pérdida de capacidad laboral para ver qué nivel o qué porcentaje de PCL tiene. En esa situación, temporariamente podría estar dentro de la estabilidad laboral reforzada porque no sabemos, desconocemos, lo acaba de pedir el porcentaje de PCL, pero como nosotros no lo conocemos, no sabemos si está por encima o por debajo del 15%, entonces ahí, por ese desconocimiento, lo más recomendable es no proceder con una desvinculación. ¿Listo? Cuando ya tengamos el porcentaje diga, ok, perfecto, la PCL es del 5%, es del 7%, está por debajo del 15%, no estamos en contravía de la Corte Suprema de Justicia, no estamos en contravía del marco normativo de severidad sobre la pérdida de capacidad laboral o discapacidad, entonces podría ser viable tomar el camino de la terminación del contrato laboral. Pero mientras tanto no tengamos el porcentaje de pérdida de capacidad laboral certificado, entonces lo más recomendable sería, ojo, pilas, hay que esperar que nos llegue el porcentaje para definir si ya existe o no una estabilidad laboral reforzada para esa persona por fuero de salud. Entonces, mucha precaución con ese tema. ¿Por incapacidad es viable la desvinculación? Sí, sí es viable, pero hay que tener en consideración varios ítems a la hora de tomar una determinación de esas como tal. En todo caso, es importante que el empleador, ojo, valide o revise a detalle el caso en particular, posiblemente apoyado en una parte técnica, es decir, por su médico laboral o normalmente los empleadores tienen un proveedor de examen médico ocupacionales, ¿cierto? Puede pedir apoyo a estas dos instancias para que verifiquen y confirmen la situación. Entonces, ellos con la autoridad de pedir la historia clínica, la historia clínica del trabajador, verificar con su óptica profesional médica. Nosotros, J. Pulido, no tenemos profesionales médicos laborales. Tenemos, sí, convenios con médicos laborales, pero no tenemos en la firma un médico laboral como tal. Por tal motivo, no podríamos dar un concepto sobre esas casuísticas. Debería ser, o recomendamos que sea con su médico laboral o con su proveedor de medicina ocupacional. ¿Listo? Para verificar esas variables, que sí, que si no, que cuánto tiempo lleva, qué diagnósticos ha tenido, qué probabilidades hay de que esa incapacidad se nos convierta en una discapacidad, ¿cierto? Prolongada en el tiempo, continua, y con base en esas verificaciones, determinar razonablemente la viabilidad o no de la terminación de un contrato laboral cuando la persona está incapacitada, ¿vale? Nota, sería importante validar el ítem del diagnóstico. Cuando tengamos las incapacidades, verifiquemos los diagnósticos, dado que si se configura como un tema laboral, si una incapacidad, recuerden bien, una incapacidad inicial, ¿de acuerdo? En algún momento se nos puede convertir en laboral o viceversa.
una incapacidad laboral se puede convertir en una incapacidad de origen común. ¿Qué sucede? Acontece que cuando una persona va al médico, ¿de acuerdo? Puede dar una explicación y el médico entender un origen específico y decir, ah, no, perfecto, según lo que tú me estás diciendo, estás incapacitado, te incapacito y será de origen común, ¿ya? Pero después vuelve la persona, da una explicación, mira que es que la empresa reportó a la ARL este tema, ya, me tocó venirme de urgencia, no me daba tiempo que la ARL contestara, que me dijera qué IPS y demás, me tocó venirme de urgencia porque está muy mal y por tal motivo se nos convierte en capacidad que inicialmente era común a una incapacidad de origen laboral. ¿Listo? O puede ser viceversa. El trabajador va, dice que estaba trabajando y le sucedió tal cosa, entonces el médico piensa o considera que es una incapacidad de origen laboral, pero a la hora de transmitirla a la ARL no la acepta por X y motivos, da las explicaciones son válidas, entonces esa incapacidad de origen laboral retorna a ser incapacidad de origen común. Cada caso, ojo, cada caso es particular y debe ser revisado a detalle para determinar en el proceso de investigación si es de origen laboral o si es de origen profesional. En todo caso, recuerden bien que si una incapacidad es de origen laboral o profesional, lo que hemos visto aplica de igual manera. ¿Listo? Y adicional a eso, que si se nos convierte en origen laboral, ojo con los temas del FURAL y el FUREL, ¿de acuerdo? Que son los formularios de notificación de accidentes laborales o enfermedades laborales a la ARL. Si nos convierte en laborales incapacidad, deberíamos haber reportado eso ante la ARL. Pilas, recuerden bien que un reporte de un accidente, una enfermedad, se debe hacer 48 horas, 2 días hábiles posteriores al accidente como tal o al evento que se presente con el trabajador. Si no se va a hacer ese tiempo, corremos el riesgo de ser una novedad extemporánea que nos complique el tema de la respuesta de la ARL para esos eventos como tal. ¿Listo? Entonces, mucha precaución ahí. Y por último, ojo, verificar las acciones o investigaciones del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿De acuerdo? Del empleador para la situación presentada con la persona. ¿Qué quiere decir eso? Mucha precaución en el sentido de que cuando tengamos incapacidades en nuestras empresas que sean prolongadas, debería haber un capítulo, un ítem, un inciso, alguna parte, un artículo, lo que sea, en nuestro proceso y procedimiento de SST, donde se determine qué se debe hacer con las incapacidades prolongadas. ¿De acuerdo? Es un ítem que nosotros desarrollamos en la masterclass como tal, pero básicamente, ¿qué es? Que tengamos un sistema de revisión, de seguimiento y verificación de casos particulares prolongados. Que si ya, ¿me haces un favor? Que si lleva 2, 3, 4 meses incapacitado, SST debe estar filas en la jugada para verificar qué está sucediendo, qué está pasando y de una vez ir tramitando temas con técnico laboral o salud ocupacional, un proveedor de salud ocupacional para verificar la situación de esa personita y ver qué se puede hacer de forma preventiva. Recuerden bien que existen unos tiempos y movimientos de las incapacidades ante la EPS o ante la ARL o ante el fondo de pensiones. Y el empleador debería estar en la jugada con incapacidades que son de tipo prolongadas. Mucha precaución. Ahora bien, pasamos a el otro tema que hablamos este mes que era el pago en las incapacidades por accidente de trabajo. ¿Listo? Perdón, por accidente de tránsito. ¿Listo? Por accidente de trabajo ya sabemos que es la ARL. ¿De acuerdo? Pero en accidente de tránsito existen algunos paradigmas bastante interesantes. El primero de ellos es, ok, perfecto, el accidente de tránsito esto lo paga el SOAT. Y si el carro tiene, por ejemplo, todo riesgo, lo paga el todo riesgo. ¿Listo? Pilas. Una cosa es el evento, es el accidente como tal, ¿de acuerdo? Y otra cosa diferente es la incapacidad que se genera por el origen del accidente de tránsito. Y una cosa, una connotación, un paréntesis. Accidente de tránsito es diferente a accidente de trabajo. ¿Listo? Y a su vez, el accidente de tránsito puede ser común o puede ser laboral. Accidente de tránsito común o accidente de tránsito laboral. ¿Listo? Entonces hay que tener mucha diferenciación entre todas esas variables. Arrancamos entonces. El decreto 056 de 2015 del MinSalud dice lo siguiente. Las incapacidades temporales que se generen como consecuencia de un accidente de tránsito, entre otros orígenes que habla el decreto,
serán cubiertas por la entidad promotora de salud del régimen contributivo a las que estuviera afiliado la víctima si el accidente fuere de origen común, o por la administradora de riesgos laborales si éste fuere calificado como accidente de trabajo. Entonces, aquí ya vemos la primera pauta. Las incapacidades de origen tránsito, ¿de acuerdo? Podrían ser pagadas o por la EPS o por la ARL. En otras palabras, hay que definir si ese accidente de tránsito fue en un momento personal común del individuo, de la personita, o fue en un momento de ejercicio laboral o profesional de esa personita. ¿Listo? Para poder determinar quién va a pagar esas incapacidades, ¿vale? Las incapacidades por accidente de tránsito, por lo general, inicialmente son tratadas por el seguro del vehículo o de la moto, ya, que es el SOA, todo riesgo, u otro seguro que tenga como tal el vehículo, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que esos tipos de seguros no cubren las prestaciones económicas derivadas de la incapacidad, ¿de acuerdo? Como decía inicialmente, el SOA te atiende con el tema del médico, con el tema de los rayos X, con el tema de los vendajes y demás, pero no te va a responder por el pago de las incapacidades a la persona ni al empleador. ¿De acuerdo? Ni tampoco el seguro todo riesgo. El que todo riesgo sí define unas indemnizaciones en caso dado de. Depende también del tipo de seguro todo riesgo que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. El SOAT, los seguros de vehículos principalmente cubren el tema asistencial, médico, medicina y demás. No cubren las prestaciones económicas porque la norma dice que las prestaciones económicas por incapacidades las cubrirá la EPS o la administradora correspondiente, la administradora de riesgos correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, pilas, incapacidad, los seguros cubren el tema asistencial, más no el tema prestacional, ¿vale? Posterior, en el debido proceso, como decíamos ahorita, usualmente se tiene que validar, investigar si el origen de la incapacidad por accidente de tránsito se puede determinar como origen común o origen laboral. Dado que lo anterior se configura que la entidad le correspondería el reconocimiento de la prestación económica. Un paréntesis, prestaciones sociales, cesantías, prima, incapacidades. Prestación social puede ser una incapacidad, ¿listo? Entonces, esa incapacidad la reconoce la EPS o la ARL si se hace la investigación y se determina de qué origen se puede configurar ese accidente de tránsito, si de común o si en materia laboral. ¿Listo? Ojo, se recomienda validar, además del documento de estándar de incapacidad. Recuerden que el documento estándar es que el médico se genera el certificado de la incapacidad o la IPS donde estuvo, o el hospital o la clínica donde estuvo la persona, en donde diga el diagnóstico, fecha de ingreso, fecha de fin, los datos de la persona, datos del médico y demás datos como tal. Y eso lo vemos más detalle en la clase como tal de la masterclass. Pero básicamente es en el certificado de la incapacidad expedida por la administradora que prestó los servicios asistenciales a esa personita, ¿de acuerdo? Segundo, seguido a ello, por lo general, ojo, no se debería, las entidades no deben pedir la historia clínica, ¿ya? Para el reconocimiento de las incapacidades o prestaciones como tal. Pero algunas administradoras EPS solicitan la historia clínica. Normalmente puede ser porque ese hospital o la clínica no está dentro de la red que tiene esa EPS del trabajador, entonces solicitan como tal la historia clínica. Si la historia clínica la solicitan, pidan consentimiento informado al trabajador de que la historia clínica se maneja específicamente para el tema de incapacidades, radicación de incapacidad en su EPS y el reconocimiento de la incapacidad como tal. O también se puede dar que el trabajador no quiera pasar su historia clínica como tal, que es totalmente válido como en sí. Y en ese caso, pues sobresellado de Manila, mete la historia clínica, lo sella como tal, y ese sobresellado se entrega junto con el certificado de incapacidad ante la EPS. ¿De acuerdo? En el caso cual que se requiera en sí. ¿Listo? En esa orden de ideas, aparte de documentos normales, estándar, fotocopia de la cédula del trabajador y demás para ir a radicar ante la EPS, se recomienda, por favor, pidan o verifiquen el reporte del guarda de tránsito, el croquis y soporte del seguro, la fotocopia del SOA, soporte del todo riesgo, dentro como anexo a ese paquete de esa incapacidad de accidente de tránsito. ¿Listo? Recuerden bien, todo con copia a historia laboral. ¿Listo?
Muy bien, en todo caso es importante tener en cuenta que una cosa es el reconocimiento de una prestación económica al empleador por parte de la administradora y otro tema muy diferente es el reconocimiento del auxilio o devengo por incapacidad al trabajador por parte del empleador. ¿Listo? Ojo, la ley laboral es el planeta Marte y la ley de seguridad social es el planeta Júpiter. Son totalmente separados, que los dos convergen en el trabajador, sí, válido, pero son temas totalmente diferentes, así como por ejemplo la ley tributaria, ¿listo? La ley tributaria viene siendo como el sol, ¿listo? Son todos convergen en el trabajador, pero son totalmente apartes unos de otros, ¿listo? En ese orden de ideas, aquí aplica lo mismo. Una cosa es que el empleador recupere esa incapacidad, pida el pago de esa incapacidad a la EPS o la ARL y esa administradora se lo pague. Y otra cosa muy diferente es que el empleador reconozca ese auxilio de incapacidad a su trabajador. Empleador, trabajador, hablamos de ley laboral. La EPS, la administradora, la ARL con el empleador, hablamos del régimen de seguridad social colombiano. Ojo con eso. ¿Qué pasa entonces? Indistintamente que el empleador pueda o no recuperar esos recursos de parte de la administradora EPS o ARL, ¿cierto? Debería reconocer al trabajador su auxilio de incapacidad. ¿Listo? Y eso lo vemos básicamente en el Código Sustantivo del Trabajo, porque hablamos de la ley laboral como tal, en donde por allá, aunque no sé si lo tenemos ahí estipulado, déjeme ver. ¿No está? Artículo 227 y 228 del CST. Aquí nos habla del capítulo del auxilio monetario por enfermedad no profesional o incapacidad común, por así decirlo. Y en este articulado, ¿cierto? Que es del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, empleador-trabajador, ¿ya? Dice que en caso de incapacidad comprobada, que tengamos soporte de incapacidad, para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, accidente de tránsito categorizado como no profesional, este es un ejemplo, ya el trabajador tiene el derecho a que el empleador, ojo, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague el auxilio monetario. Aquí no está diciendo que si la EPS le reconoce la incapacidad al empleador, le paga el trabajador, no. Aquí dice, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague el auxilio monetario, ¿ya? No determina que está condicionado a que la EPS le pague o no al empleador. Aquí directamente dice, en el tema laboral, es el empleador con su trabajador el reconocimiento del auxilio de incapacidad. Entonces, mucha precaución. Algunos empleadores tienen, perdón, la casuística o el paradigma de definir de que hasta que la entidad o administradora no reconozca la incapacidad, el empleador no reconoce la incapacidad del trabajador. Y el trabajador por allá en la cama con el accidente, con la extremidad fracturada, cualquier cosa, y sin ingresos, es más complejo o se complejiza su situación como tal, lo cual podría ser contraproducente para el empleador en cierta forma, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, ojo con eso. Una cosa es que yo como empleador pueda recuperar la incapacidad ante la administradora y otra cosa es que reconozca o no la incapacidad a nuestro trabajador como tal. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta definición? Porque resulta, pasa y acontece que los empleadores no siempre pueden recuperar sus incapacidades ante las EPS o ante las administradoras. ¿De acuerdo? Entonces, no puede ser una variable el hecho de poder recuperar esos recursos para poderle pagar al trabajador. Hay elementos de ley que impiden que el empleador recupere los recursos de las administradoras. Y el hecho de no poder recuperar esos recursos no debe ser un impedimento para que el empleador le reconozca la incapacidad a sus trabajadores cuando se encuentran en estado de habilidad manifiesta por su incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esas variables. Aquí tres ejemplos, aunque en la clase pues vemos muchos más. Está, por ejemplo, el más conocido como tal, el tema de la mora. Si el empleador no paga la seguridad social de su trabajador, la EPS, pues no espere recuperar de la EPS sus incapacidades. Luego, ese hecho de yo estar en mora como empleador
¿cierto? Y no poder cobrar esa plata no debería ser impedimento para reconocer capacidad a nuestro trabajador. Entonces, precaución con eso. Es más, es mi culpa, podría ser mi culpa, el hecho de estar en mora. ¿Listo? Entonces, por mi culpa, tampoco puedo dejar de pagar la incapacidad a mi trabajador en sí. ¿Listo? Las incapacidades por temas estéticos. Ok, la incapacidad por temas estéticos es otra de las negaciones naturales, normales, que hacen las administradoras. Dicen, ok, perfecto, pero es una incapacidad por tratamiento estético, ¿de acuerdo? No cubre funciones, no cubre la vida. Por tal motivo, pues la EPS no la reconoce, no paga sus prestaciones económicas por ese tipo de incapacidades, decreto 780 como tal, y ahí el empleador no podría recuperar esa plata en sí. Por eso es que esas incapacidades estéticas, normalmente uno dice, o normalmente ven las empresas, que se las realizan o se las practican las personas cuando están en temas de vacaciones. Es más, aquí en Colombia muchas veces viene gente de exterior para hacer ese tipo de tratamientos estéticos como tal. Los trabajadores de colombianos ya piden sus vacaciones y en sus vacaciones se hacen la rino y otro tipo de cirugías como tal de carácter estéticos porque saben que esas incapacidades no las va a reconocer la EPS al empleador como tal. ¿Listo? Muy bien. Otra variable que es natural que niegue la incapacidad de la prestación económica, la administradora, es cuando el trabajador apenas inició sus labores, apenas fue contratado como tal. Entonces, sucede. Contratamos hoy a la persona, mañana tiene su accidente de tránsito, Dios no lo quiera, ¿ya? Esas incapacidades no van a ser reconocidas económicamente por parte de las administradoras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que no has hecho ni el primer pago y llama a pedir incapacidades, reconocimiento de prestaciones económicas por incapacidades. Pues no. La norma dice, ojo pilas, porque debe haber mínimo 4 semanas de cotización a la EPS para que exista cubrimiento o reconocimiento económico por incapacidades, ¿de acuerdo? La EPS le va a dar la atención, la EPS le va a dar los servicios. Es más, el seguro SOAT de la moto o el vehículo como tal, en accidente de tránsito, le va a dar la parte asistencial, pero no va a haber reconocimiento de la prestación económica de parte de la administradora hacia el empleador. Entonces, hay diferentes situaciones que son naturales por las cuales niegan el pago de las incapacidades, pero esa negación no debe ser un impedimento para que el empleador reconozca esa incapacidad directamente a sus trabajadores. Muy bien. Segundo tema para el día de hoy, fuero de estabilidad laboral por paternidad. Existen muchos fueros de estabilidad laboral, ¿de acuerdo? El fuero de salud, el fuero de prepensionados, el fuero de licencia de maternidad, de paternidad, entre otros fueros como tal. Pero uno de los más recientes es el fuero de estabilidad laboral por paternidad. Y es uno de los fueros que de pronto se ha visto que en algunas instancias podemos estar olvidando a la hora de terminarle un contrato laboral a un trabajador de sexo masculino, a un trabajador, padre de un niño. Porque de pronto se nos pasa, ¿ya? Sabemos que la persona, ok, su esposa o su cónyuge está en estado de embarazo, pero el contrato se le va a acabar, se le venció, o el empleador va a tomar la decisión de la desvinculación de esa personita, ¿ya? Pero se le pasa a hacer la verificación para confirmar si existe el fuero de estabilidad para ese nuevo papá, o para el trabajador que tiene un nuevo hijo, ¿de acuerdo? Y ese fuero está creado como tal por la ley 2141 del 2021. ¿Listo? En esa ley lo que hace es generar una especial protección a los padres siempre que cumplan ciertas variables para que se configure el fuero de salida laboral forzada. Pero ¿qué pasa? Póngale cuidado, ojo con esto. El fuero el fuero de estabilidad laboral, ¿cierto? Es un elemento que hace que los trabajadores no puedan ser despedidos a causa de un origen específico, ¿de acuerdo? Ah, que soy prepensionado, estoy a 3 años de pensionarme, que si soy nuevo papá o reciente papá, pues, y que mi hijo de pronto, si dejo de tener ingresos económicos, mi nuevo hijo, mi bebé, pues puede tener complejidades en su desarrollo. Ah, que de pronto la leche, que de pronto la sanidad,
que de pronto la protección y otros elementos que son derechos fundamentales cuando, pues recordemos bien, el derecho de los niños es superior a otros derechos. Entonces, esos derechos del niño podrían verse vulnerados porque yo como papá me quedo sin ingresos como tal. En ese orden de ideas, la ley como este fuero como tal no tiende o bueno, protege como tal al trabajador, pero su casuística de fondo, ¿cierto? Es proteger al nuevo bebé, al nuevo niño, el que acaba de nacer, para que se encuentre protegido ya con base en los ingresos de ese padre. ¿Listo? Ese es el core como tal, ese es el objetivo de este fuero en sí, que es proteger en última instancia y de fondo al recién nacido, más que el trabajo del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se da esto? Porque básicamente si la mamá ya de ese recién nacido tiene un trabajo, le están pagando su licencia de maternidad, tiene sus ingresos, pues no se configura fuera de salida laboral por paternidad, porque el niño sí está protegido, no por el papá, sino por los ingresos de la mamá o por la mamá y sus ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, pilas porque no siempre el nuevo padre, ya, o el reciente padre, está protegido bajo este fuero de estabilidad. Se deben dar ciertas connotaciones para que exista este fuero. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, ya que el trabajador haya notificado al empleador en forma verbal o escrita, como sea, por teléfono, por WhatsApp, por correo, ¿ya? El trabajador, si lo notificó en forma verbal, ojo con esto, debería haber presentado soportes del estado de embarazo dentro de un mes siguiente a la notificación del empleador. Si hoy le estoy diciendo a mi empleador, vea, mi esposa está embarazadita, ¿de acuerdo? Dentro de un tiempo prudencial, un mes, dice la norma, debí o debo llevar el soporte, perdón, de la prueba de embarazo de mi esposa o cónyuge, donde se especifica que efectivamente se encuentra en estado de gestación, en estado de embarazo. ¿Listo? Entonces, número uno, que exista notificación, que el empleador esté enterado de que su trabajador va a ser papá. ¿Listo? Esa es la primera variable para que se vaya configurando el fuero de salida laboral reforzada. La segunda variable es que la mamá, la cónyuge, pareja o compañera permanente, número uno, esté o se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto. ¿Listo? Y dos, que no tenga empleo formal, que no tenga un ingreso formal, ese ingreso que le da la tranquilidad, ¿cierto?, al Estado de que ese bebé va a estar con las condiciones mínimas requeridas de sanidad, alimentación, protección, entre otros. ¿Listo? Porque básicamente estos fueros son por interés tanto para el individuo, pero también por el Estado. El Estado le interesa, por ejemplo, que un prepensionado ya que está cerca de su edad de pensión, no pierda su trabajo porque podría perder su pensión. Y si pierde su pensión, ¿a quién le tocaría cubrirlo después? Al Estado. ¿Listo? Entonces, bueno, como otros fueros como tal. En este caso, le interesa al Estado, pues como derecho fundamental, proteger los derechos del niño, ya que se encuentre protegido, que existan ingresos en ese núcleo familiar, ya para que tenga protección, sanidad y demás, porque si no, entonces al Estado también le toca velar por esos derechos de ese bebé y con sus recursos, pues también velar porque este también es protegido. Entonces, amplió el fuero de salida laboral por licencia de maternidad a la paternidad. ¿Listo? Entonces recuerden bien, notificación del empleador, que haya el documento de esa notificación. Aparte de eso, que la mamá se encuentre en estado de embarazo o en licencia de maternidad y que la mamá no tenga un empleo formal o ingresos formales. ¿Listo? Ahí, si se cumplen esas variables, el trabajador se encontraría en fuero de estabilidad laboral por paternidad. ¿Listo? Ok, una nota. Dado que la cónyuge, la nueva mamá, ¿cierto? O la reciente mamá, no debería tener empleo formal para configurarse el fuero de salida laboral por paternidad, podría ser recomendable, ojo, para el empleador, verificar, ¿cierto? Y en lo posible tener prueba que así lo acredite. Ejemplo de esa prueba, ¿ya? Que se encuentra afiliada como beneficiaria del trabajador a la EPS.
Si es beneficiario del trabajador, pues se entendería que no tiene sus propios ingresos ni capacidad de pago ya para hacer sus aportes al régimen contributivo. Al no tener capacidad de pago, se entiende que no tiene empleo formal o ingresos formales y le daría la generación del fuero de estabilidad al padre o al trabajador. Entonces, recomendación, haga las verificaciones previas para cuando va a tomar la decisión de desvincular un trabajador sobre el cual sabemos que va a ser en poco tiempo o fue recientemente padre. ¿Listo? Verifiquemos bien para que no tengamos ese riesgo de fuero de estabilidad laboral forzada, porque recuerden bien, si una persona estando en fuero de estabilidad es desvinculada, se puede considerar como un despido ilegal. Ese tema ya lo hablábamos, que una cosa diferente es un despido sin justa causa o un despido injusto y otra cosa es despido ilegal. ¿Listo? En el ilegal, lo que normalmente se decreta o se sentencia, ¿cierto? Es el reintegro de ese trabajador con el pago de salarios mientras estuvo por fuera de la empresa, con el pago de seguridad social, con todas las acreencias laborales, como si hubiera estado trabajando, así haya estado demandando al empleador por fuera de la empresa. ¿Listo? Entonces, mucha precaución en el tema de estabilidad laboral reforzada. Muy bien. Ok. Ahora pasamos al tema de el examen médico ocupacional de ingreso o preocupacional. ¿Listo? Recordemos bien que en las normas se establecen varios exámenes o, técnicamente, evaluaciones médicas ocupacionales. ¿De acuerdo? La resolución 2346 establece esas variables como tal. ¿Listo? Las evaluaciones médicas ocupacionales son varias. ¿Listo? De las primeritas hablamos del examen médico ocupacional de ingreso o también llamado como preocupacional. ¿Listo? Técnicamente examen médico ocupacional que se va a ocupar. ¿Listo? Esos exámenes médicos, bueno, antes de continuar, existen varios paréntesis, existen varios. Ya, por ejemplo, está el periódico, ¿listo? Que el empleador realiza por lo general una vez al año, pero ojo, eso no es la regla estándar, pilas. El examen médico ocupacional periódico se debería concertar, validar con el médico laboral o con el proveedor de ocupacional, ¿cierto? Para determinar la periodicidad recomendada para el examen médico periódico. ¿Listo? Porque existen algunos perfiles, algunos desempeños, algunas labores que requieren más ¿cómo se dice? Se me va la palabra, que sean más recurrentes los exámenes médicos periódicos. ¿Ya? Uno cada 3 meses, uno cada 6 meses, uno al año. ¿Depende de qué? Del perfil ocupacional del cargo al cual estemos haciendo los exámenes respectivos. Entonces, ojo, pila, la regla normal o general o lo más aplicada es que es uno al año. Eso es válido. Pero, ojo, depende como tal del perfil y verifiquemos con el médico laboral, con la ARL, con el médico ocupacional, para determinar la periodicidad efectiva según nuestro profesiograma. Ojo con eso. ¿Listo? Periódico no es que solamente una vez al año, puede variar, ¿vale? En ese orden de ideas existen otros, por ejemplo, el de retiro, ya cuando el trabajador se va, que ese es potestativo, uno le entrega como empleador, le entrega el certificado para que vaya al médico, al examen médico ocupacional de retiro, y el trabajador dirá en 5 días si va o no va o XY. El otro, pues, por ejemplo, el de posincapacidad. El trabajador estuvo incapacitado durante 3, 4, 5 meses, tuvo un accidente de tránsito, se fracturó una pierna, Dios no lo quiera, ya 3 meses por fuera, entonces al regresar hay que hacer ese examen médico para saber si la piernita ya le aguanta con la carga operativa que tiene la personita, para saber si el daño en la pierna no genera un riesgo para manejar, no sé, la maquinaria pesada de la empresa o XY. ¿De acuerdo? Entonces, existen varios tipos de exámenes ocupacionales que se deben realizar por parte de los empleadores o contratantes. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, sugerencia, verifiquémoslo ya con nuestro médico laboral, con nuestro proveedor de salud ocupacional, con nuestro profesiograma para determinar periodicidades, tipos, cuándo, cómo se hacen este tipo de exámenes. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a hablar del ingreso o del preocupacional. ¿Listo? A ver,
En dichas evaluaciones, aquí está pues, el ingreso, su objetivo es determinar las condiciones de salud física. Ok, los objetivos de los exámenes o las evaluaciones médicas, ¿cuáles son? Verificar 3 elementos de cada individuo o cada trabajador o aspirante como tal. Verificar el estado físico, el estado mental y el estado social de trabajadores antes de su contratación, cuando hablamos de preocupacional, en función de las condiciones de trabajo a las cuales estarías puesto acorde a los requerimientos de la tarea o perfil de cargo. Esos requerimientos de la tarea, perfil de cargo, los entrega o los debe dar como tal el empleador. Si yo tengo un médico laboralista, ese médico debe saber qué perfiles tengo, qué actividades desarrollan, qué riesgos posiblemente se pueden presentar, y ahí se puede apoyar con el área de SST de nuestra empresa. O si tengo un proveedor de salud ocupacional, pues debo transmitirle toda la información para que ellos determinen qué pruebas se deben hacer físicas, mentales y demás, para determinar si ese aspirante que ingresa a X cargo, ¿ya? Puede tener recomendaciones, observaciones, restricciones, o si es apto o no apto para ese cargo específico, ese perfil. ¿Listo? Entonces, ojo. Número 1, objetivo de estas evaluaciones, determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en una forma eficiente las labores, ojo, sin perjuicio de su salud o la de terceros. ¿De acuerdo? El examen médico es para determinar si el trabajador se encuentra apto para desempeñar una labor, pero no simplemente como un requerimiento, como algo que se debe hacer. No, no, no. O sea, el fondo de eso es que si esa personita va a hacer una determinada labor, ¿ya? Al realizarla esté totalmente apto, no tenga riesgo de hacerse daño a él mismo o a terceros, llámese directivos, compañeros, clientes, visitantes o X persona que esté en esa área. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy puntual es que hablábamos el otro día con una empresa es una persona donde va al examen médico, al médico de salud ocupacional, bueno, un proveedor, se le entrega el profesiograma, donde dice que el cargo que va a ocupar la persona es manejo de maquinaria pesada de retroexcavadora, bueno, algo así, maquinaria pesada como tal de construcción, ¿ya? Y dice que la parte visual debe ser un alto nivel de verificación, ¿ya? En las pruebas de examen médico. Entonces, si el médico dice, por ejemplo, que esa personita necesita alto nivel o tiene un grave nivel pues de inconsistencia en la visión como tal, ya, o la parte auditiva, que también es importantísimo en tema de maquinaria, porque pues hay señalizadores visuales y otros que son verbales por chicharras o altavoces, ¿listo? Entonces, si esos dos elementos son muy importantes para quien maneja maquinaria pesada, ¿ya? Pues el médico debe tomarlo en consideración, de tal forma que si existe alguna inconsistencia, bajo nivel de capacidad visual o auditiva a ese trabajador, tiene que certificarlo y darle aviso al empleador para que lo tenga en consideración. ¿Listo? Y podrá decir que no es apto o que sí es apto con base a ese perfil que va a desempeñar esta labor. De tal forma que si considera el médico que tiene problemas visuales o problemas auditivos, que podría ser que esté manejando la maquinaria y no se dé cuenta ya que el motor está sonando raro y que puede estallar en cualquier momento para salir de ahí y hacer la evacuación, pues genera un riesgo para el propio trabajador. O si de pronto está manejando la maquinaria pesada y el señalizador no lo ve, no alcanza a ver las señales, puede ser que cause un accidente a un compañero. Luego, el examen médico trata de evitar, de ingreso, trata de evitar ese tipo de situaciones particulares. Por la generalidad, cuando hablamos de generalidad me refiero a que muchas veces el examen médico es para personas que van administrativamente, que manejan computadores, que están en una oficina, pues no hay tanta complejidad en esos exámenes de ingreso. Pero cuando hablamos de perfiles más interesantes, más complejos, más amplios, como de profundos, anchos y largos, ya el tema de las pruebas puede ser un poquito más fuertes, por así decirlo, por parte del médico para garantizar que esa persona no se va a hacer daño a sí misma ni a terceros. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, otro objetivo de esos exámenes, ¿cuál es? Establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación. Entonces, el médico verificará que si es apto o no apto, que si es apto, si tiene restricciones o no. Es decir, requiere algún elemento adicional que el empleador deba modificar en sus instalaciones,
en sus herramientas de trabajo, en su perfil de cargo, para que esa persona pueda ingresar a trabajar. Entonces, esas recomendaciones deben ser acogidas por parte del empleador para acoplarlas ya a ese trabajador específico con base a su estado de salud física y mental. Y otro objetivo del examen médico preocupacional es identificar condiciones de salud que, estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en el desarrollo de su trabajo. Aquí hablamos de las recomendaciones. Ojo, señor empleador, porque ese trabajador tiene problemas de visión. Entonces, si está 8 horas pegado a un computador, se le puede agravar su problema de visión. Entonces, le hago la recomendación que cada 2 horas esa persona vaya, se tome su tintico, haga su pausa activa, descanse la vista para poder continuar otro rato de tiempo en el computador como tal. ¿Listo? De tal forma que se minimicen ya ese estado, el agravamiento o la severidad por la labor de su estado, que ya es un estado que está presente en la persona. ¿Listo? Entonces, ese tipo de recomendaciones es importante que se las acoja también el empleador, ya para acoplar las labores de esa personita que sea contratada, y que su jefe inmediato lo tenga en consideración para requerimientos específicos que se le haga u órdenes que se le den a ese trabajador con esas situaciones de salud presente al momento de su ingreso. ¿Listo? Es el tema de que en el certificado salga recomendación, ojo con la pausa activa, ojo con descanso visual, ojo con descanso auditivo, ¿cierto? Muchos empleadores como que sí les hacen caso, otros que no, porque pues a todo el mundo le hacen la misma recomendación, pero es que la recomendación es importante aplicarla, ¿listo? Para tenerla en consideraciones, pilas. Ok, los empleadores deben informar sus perfiles de cargo o los profesiogramas con descripción de las tareas y medios o condiciones en las cuales se desarrolla la labor. Listo, como decíamos anteriormente, el empleador debe notificar, ya sea que tenga médico laboral en su empresa o ya sea que tenga proveedor, debe notificar su profesiograma para que se determinen las mejores pruebas, exámenes, dependiendo del perfil de cargo, las actividades, tareas y desempeños que va a hacer la labor o que hace la persona en la labor. ¿Listo? Algunos ítems no aplicables. Recordemos bien que existen algunas excepciones, como por ejemplo prueba de VIH, ¿ya? Y una bastante interesante es la prueba de embarazo. ¿Listo? La prueba de embarazo no es permitido aplicarla para contratar. ¿De acuerdo? Esto está dado por la Corte Constitucional. Ok, CC es Corte Constitucional, ¿de acuerdo? Por la sentencia T-57 de por allá del 97. ¿Listo? No se debe aplicar una prueba de embarazo a una mujer para contratarla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ojo, pilas. Depende también del profesiograma, el perfil de las labores que va a desempeñar esa mujer, ¿de acuerdo? Que si se evidencia que esas labores van a colocar en riesgo a la mujer en estado de embarazo o a su hijo si lo tuviese, ¿cierto? Ahí, en esa condición, sí podría ser viable una prueba de embarazo. Entonces ya sabemos, una prueba puede ser restringida, pero viable según el profesiograma que entregue el empleador a su médico o a su o a su proveedor de salud ocupacional. En otras palabras, mucha precaución con la estructuración de sus profesiogramas. Nos puede traer complejidades jurídicas si están determinados de una forma con inconsistencias, por así decirlo. ¿Listo? Que prohíban, pero acepten, que acepten, pero prohíban, cosas como esas, o que lleven a tomar decisiones al médico de una forma que no debería ser. Entonces, mucho cuidado a la hora de tener nuestros perfiles de cargo y nuestros profesiogramas para transmitirlos al médico laboral o al proveedor de salud ocupacional. ¿Listo? El ejemplo más sencillo es el tema, por ejemplo, de la prueba de embarazo. ¿Listo? Que no se debe hacer, pero en ciertos perfiles, en ciertas actividades, sí se debería hacer. ¿Listo? Sí se podría hacer como tal por resolución 3616 del 94. ¿Listo? Pero no en todos los casos se debe hacer prueba de embarazo. Ojo con eso. En todo caso,
Si se surte la contratación, si se hace la contratación, el empleador debe adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral a las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado de la evaluación médica preocupacional. ¿Listo? ¿Por qué hacemos la acotación? Porque es que muchas veces, bueno, no muchas, algunas veces se detecta que existen recomendaciones que como que deberían dársele más relevancia por parte del empleador a la hora de contratar una personita. Pensamos que las recomendaciones son estándar, es para todo el mundo. No. Hay que tener en consideración, hay que validar cada examen para determinar si hay recomendaciones, restricciones y poder determinar si va ajustes, adaptaciones al medio, ya precauciones con la personita, ya indicaciones al jefe inmediato u otras acciones de parte del empleador para la salud de su trabajador y de sus compañeros o de todo el ambiente como tal en el trabajo o en las instalaciones del empleador en sí. ¿Listo? Entonces, mucha precaución, pilas, pongámosle atención a los certificados médicos preocupacionales respecto a todas las observaciones que nos regale el médico laboralista o nuestro proveedor de salud ocupacional. ¿Vale? Ah, un punto importante aquí, el costo de exámenes médicos de ingreso. ¿Listo? Traemos acotación porque la pregunta era o estaba dirigida a ello y aparte de eso, en algunos casos se ha visto una mala práctica en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la norma? Ojo, resolución 1918 del 2009. Contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales. Cuando hablamos de contratación se refiere a contratar un centro de salud o de salud ocupacional. ¿Listo? Y costo, ¿de acuerdo? Lo que paga o quién paga como tal un examen de ingreso médico. ¿Listo? Las valoraciones complementarias. Cuando hablamos de valoraciones complementarias nos referimos a exámenes que se requieran para verificar si la persona se encuentra apta o no en su examen médico preocupacional para el cargo que va a desempeñar. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, ojo, estará a cargo del empleador en su totalidad. Ah, que para este perfil de cargo está el costo del médico, está el costo de la prueba de sangre, está el costo de la, no sé, de la orina, ¿cierto? Entonces yo pago este y el trabajador que paga estos dos. No. Todo completo iría a cargo del empleador. En ningún caso pueden ser cobrados ni solicitados al aspirante o trabajador. No, es que, ok, me gusta tu hoja de vida, está bueno, pero hazte tu examen de médico ocupacional y me lo traes. No. Vaya a este lugar, allá le hacen el examen médico ocupacional, no paga absolutamente nada y listo, ese proveedor me manda acá el certificado del examen médico preocupacional. ¿Listo? O en algunos casos, ok, perfecto, contratado, todo el examen, todo el tema. En tu nómina, fírmame aquí que te hacemos el descuento por los exámenes o las pruebas que se le aplicaron en el momento de contratación. No son prácticas recomendables, no se recomiendan ese tipo de prácticas porque esos costos deberían estar regidos a cargo del empleador, que es quien requiere los servicios de la persona. ¿De acuerdo? Por esas variables, pues debe ser el empleador el que reconozca, pague y soporte esos costos como tal. La parte fuerte sobre la parte débil, en donde el empleador es el que busca, en la parte, entre comillas, la parte fuerte, y el trabajador que está desempleado posiblemente, pues sea la parte débil, ya y no tenga recursos para poder pagar ese tipo de connotaciones. Nota, ese tipo de examen es muy relevante tanto para los dependientes como para los independientes. ¿De acuerdo? Empleador o contratante, ya que con base en esos exámenes puede incluir a las personas en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que sean incluidos en su sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que es importantísimo ese examen como punto de partida para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, anteriormente llamado salud ocupacional. ¿De acuerdo? Para que el empleador sepa en qué punto de partida arranca ese trabajador o ese contratista, ¿listo? En su empresa, en su desarrollo, poder hacer seguimiento con exámenes médicos ocupacionales periódicos y hacer el cierre con examen médico de retiro,
¿listo? Como tal, a esas personitas en sí. Ah, ¿que aplica para independientes y dependientes? Sí, puede aplicar. Todo lo que hemos visto puede aplicar para contratistas o trabajadores. No pasa nada, se puede hacer. Que el costo para independientes, bueno, independientes sí hay una variable que puede ser asumida por parte del independiente como tal, el de ingreso, ¿listo? Solamente el de ingreso, ¿listo? Pero eso es para temas de independientes. Aquí estamos hablando de temas de dependientes o trabajadores directos con su empleador, ¿listo? Bueno, se acabó el temario. Listo. Esos son los temas bases que tenemos para el día de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su participación, por su confianza y, ojo, por su interés en continuar con J. Pulido Consultores con sus suscripciones. ¿Listo? En este momento, pues abrimos espacio, micrófono, de pronto si queremos hacer preguntas, inquietudes de forma directa como tal, para que podamos debatirlas, desarrollarlas en lo posible en este espacio, ¿vale? Recuerden bien que este espacio es para ustedes. Ustedes pueden traer sus inquietudes, preguntas y comentarios como les agradezco muchísimo su espacio, su tiempo. Recuerden que cuenta con la firma J. Pulido Consultores dentro de su servicio de suscripción. Su servidor, Jorge Pulido, de parte de la firma, siempre estamos a su servicio. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, estamos para atenderles. ¿De acuerdo? Un abrazo inmenso, muchos éxitos y se me cuidan. ¿Vale? Bye.